Entonces, respondiendo a una pregunta de la clase anterior sobre la ubicación de aceros y todo eso, ojo, se subió el día de ayer bueno, usted lo tiene en PDF, una pequeña presentación que es más que todo ilustrativa de armados de acero, ¿sí? Vamos a trabajar con esto en la clase de hoy para ir contestando la pregunta de la ubicación del acero, por ejemplo, de una viga, ¿sí? Ya hicimos un ejemplo numérico ahí, la cantidad de acero y esas cosas. Bueno, tenemos que revisar algunas cosas allí. Pero digamos, ¿cómo va ubicado ese acero? ¿Sí? Bueno, de eso va a tratar la clase de hoy. Vamos a hablar un poco de esto. Me estoy dilatando un poquito. Los que no han buscado esto en la plataforma de Classroom, busquen Armados de Acero, un documento PDF que se subió el día de ayer, por favor. Ahí tienen lo que estamos proyectando en pantalla en este momento. Muy bien. Vamos a bueno, veamos una cosa. Voy a empezar a pasar las diapositivas y vamos a irnos específicamente al tema de columna, de viga, perdón, no de columna, de viga. Pues muy brevemente, tengo mi acero de zapata, mi acero de columna. Todo esto tiene que quedar cubierto de concreto, ¿sí? Detalle muy importante. La parrilla de mi zapata, vea que son estos cuadritos aquí, ¿sí? Como poner mis dedos acá, ¿sí? Como un tejido, ¿sí? Eso va en su momento. Hay que dejar del suelo a la parrilla, hay que dejar recubrimiento porque no voy a colocar el acero completamente pegado al suelo. Se va a oxidar. Bueno, entonces tengo que darle recubrimiento, ¿sí? O sea que si hiciera un pequeño esquema aquí, aquí está mi parrilla. Y aquí está el suelo. ¿Sí? Entonces, entre la parrilla de la zapata y el suelo, esto es lo que se le llama recubrimiento. Tal vez donde usted lo pueda ver. Pongamos aquí la palabra porque son varias letras. Para zapatas, por ejemplo, 3 pulgadas, 7.5 centímetros, más o menos, ¿sí? Bueno, quiere decir que, por ejemplo, aquí yo puedo colocar algunas basecitas. Puedo hacer, digamos, con tubo de PVC de 4 cilindritos, donde precisamente esta altura de recubrimiento la tengo que tener acá. Le puedo dejar un supín, una varilla de acero número 2, ya sabe que es de 2/8 de 1/4 de pulgada, para sujetar la parrilla de la zapata. Digamos que aquí coloqué uno de estos, su ganchito, para que eso me quede firme. O sea, vean, ese es el trabajo de campo, ¿sí? Hay que hablarlo, ¿sí? No solo es hacer los números y la estimación allí. Bueno, ¿voy bien con esto? ¿Vamos bien? Vamos a ver si hay algún... ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver una cosa, un momentito. Aquí le pasaron ya la asistencia. Muy bien. Entonces, ojo. Suelo,
recubrimiento y la parrilla de refuerzo. Este recubrimiento es la altura que yo le puedo dar al taco o a la basecita, a las bases, porque tengo que colocar varias bases para colocar la parrilla. Bueno, el punto que quiero resaltar, no me voy a detener mucho aquí, eso sería para la clase de cimentaciones. El punto que quiero resaltar acá, ojo con esto, es el hecho de que este acero de zapata, de cimentación, ¿sí?, tiene que quedar lo más horizontal posible. Y el terreno donde estoy ubicando la cimentación también lo más horizontal posible. O sea que trabajo de campo, tengo que tener, por ejemplo, un nivel de topógrafo, un nivel de precisión, para chequear que el corte de suelo donde voy a ubicar la cimentación quede lo más horizontal, ¿sí?, que quede horizontal. ¿Cuál es el problema? Si está mal hecho el corte y tiene cierto desnivel, diríamos que si este marcador es la cimentación queda así. Ok, cimentación, columna. Aquí tengo la cimentación columna. Si la cimentación está desnivelada, es muy probable que la columna quede desnivelada. Pensemos en este marcador, su centro de masa. Si esto gira, el centro de masa ahora está acá, cuando está desnivelado. Cuando está nivelado está acá. Esta distancia de aquí para acá me genera un pequeño brazo. Por el peso de la estructura tengo un momento de volteo. O sea, lo que va a pasar es que si esto fuera exagerado, esto se va a caer, ¿sí? Por eso lo quiero lo más horizontal el cimiento, para garantizar la columna lo más vertical posible, ¿sí? Si me falla la nivelación del suelo y algo más, a eso tengo que chequear. Ok, ya hice bien mi corte de suelo, le di una compactada, por ejemplo, con vibropisonador, plancha vibratoria, ¿sí? Ya chequeé el nivel de ubicación de la cimentación, se compactó, se chequeó nivel, muy bien, se empiezan a colocar esas basecitas para dejar el recubrimiento del acero de refuerzo. Esa parrilla de refuerzo, esta parrilla de refuerzo, tiene que quedar lo más fijo posible. Mucho cuidado que si hago mal las bases, mucho cuidado, lo que tengo que chequear en obra es que ese acero no haga esto, ¿sí? Digamos que me quedó un poco cojo, digamos, la cimentación, digamos, el acero de cimentación me quedó un poco coja respecto al suelo, hace este movimiento, con facilidad hace este movimiento, ¿sí? ¿Por qué? Si quedó un poco cojo ese acero, que tiene un poquito de movimiento, lo más seguro es que cuando usted le agregue el concreto encima, eso se va a mover. Entonces hay que ver que quede corte de suelo lo más horizontal posible, coloco el acero lo más horizontal posible, dejando el espacio de recubrimiento y que no se mueva cuando agrego concreto. ¿Por qué? Para garantizar que esa cimentación quede lo mejor nivelado posible. ¿Y por qué? Porque con eso ya puedo garantizar que el acero de la columna lo voy a trabajar lo más vertical posible. Veamos aquí columna, ¿sí? Si la cimentación está desnivelada, columna, cimentación. Si la cimentación está desnivelada, la columna por probabilidad también. ¿Me falla la cimentación? Me falla la estructura. Lo que decía, por ejemplo, con sus compañeros de cimentaciones. Si la cimentación falla, toda la estructura lo más probable es que va a fallar. La cimentación no se ve, ¿sí? Pero el hecho de que no se vea no quiere decir que no quede bien, bajo ese criterio, ¿sí?
como comentario, como ilustración, no sirve de mucho que yo contraté un buen ingeniero estructuralista para que me calcule acero de losas, de vigas, de columnas, de cimiento, todo. Me hizo un buen diseño estructural si el trabajo de suelos está mal hecho. Si no consideré bien el suelo y la cimentación falla, es como tirar toda la estructura, trabajo estructural, todo se viene al suelo. Entonces, de entradita, no jueguen con el suelo, por favor, porque eso es lo que le va a dar soporte. Muy bien. Vemos que, por ejemplo, aquí ya viene ya un pequeño detalle en base a una pregunta de la vez pasada. Si este es el acero, ojo con esto, mucha atención. Si este es el acero de mi columna, vean, aquí se ve el diámetro de doblado, miren. Esto de aquí, perdón que esté pasando, esto de aquí, miren, es el diámetro de doblado, miren. Quiere decir que, si hablo de acero, voy a encontrar algo para ilustrar acá. Si alcanzamos a ver este alambrito aquí, ¿sí? No lo voy a doblar así. Bueno, aquí se cuesta que se vea. No lo voy a doblar así, exactamente a 90 grados, ¿sí? Bueno, este es un alambre, no hay problema, lo aguanta. Si doblo así muy cerrado los 90 grados, induzco fatiga allí. Entonces, lo que yo tengo que hacer en base al diámetro de varilla, por ejemplo, voy a utilizar aquí este marcador como una proforma o este marcador como una guía. Le voy a dar aquí un diámetro de doblado. Digamos que es mi transición, ¿sí? ¿Por qué le doy este diámetro? Utilicemos el marcador. ¿Por qué le doy este diámetro de doblado a este alambre negro que tengo acá de empaque? Para no inducir fatiga por doblez. Entonces, dese cuenta que en esta ilustración aquí se ve muy bien el diámetro de doblado. Del diámetro, donde termine el diámetro de doblado, de aquí para acá, eso todavía no lo hemos mencionado, solo lo voy a mencionar por hoy, porque hay fórmulas para calcular esto. Digamos que voy a poner esto acá. Aquí está el diámetro de doblado, de aquí para acá, de donde termina mi diámetro, si pusiera el marcador, si pusiéramos el marcador, de donde termina, de aquí para acá, digamos de donde está mi dedo pulgar, de aquí para acá, esto es la longitud de desarrollo, ¿sí? ¿Y qué significa esa longitud de desarrollo? La longitud de desarrollo, por ejemplo, que la varilla fuera este marcador y el concreto es mi mano, implica qué tanto tengo que hundir la varilla en el concreto para que me soporte los tirones, ¿sí? En algún momento se zafó, ¿verdad? No, no quiero que se zafe. Entonces, esto que estoy pensando aquí de longitud de anclaje de la varilla con el concreto, que es mi mano, eso es la longitud de desarrollo. Entonces, ojo con esto. Si es más alto el esfuerzo de trabajo de tensión del acero, más lo tengo que hundir para que no se zafe, ¿sí? Si es más bajo el F de Y del acero, ¿sí? El esfuerzo de trabajo del acero es más bajo, pues le puedo dar un poquito menos de longitud para anclarlo dentro del concreto.
Con el concreto es al revés. Mientras más alto el F'Dc, más resistente, menor longitud de desarrollo. Más bajo el F'Dc, más tengo que hundir la varilla para que aguante el tirón de esta. Muy bien. Vamos a ver aquí, creo que tengo una pregunta. ¿Aporta algo que se rodee la base de la columna con piedra bola? Sí y no. La piedra bola pues puede dar un poco de soporte extra en la parte de abajo, funciona. Pero el problema que yo le veo, ojo, estoy pensando en voz alta, el problema que yo le veo a la piedra bola, ¿cómo hago para que quede a nivel con el terreno si es una figura bastante irregular? Claro, es piedra, va a dar soporte, me va a ayudar a aguantar esta parte de aquí abajo, digamos, del cimiento. Si lo utilizo, lo único que yo le diría aquí a Herbert es chequear la nivelación. ¿Para qué? Porque no sea que por poner la piedra bola, en algún momento se desvíe un poco la cimentación y me quede desnivelado. O coloqué la piedra bola, no compacté el resto de terreno, y cuando empiezo a hacer los trabajos resulta que ya tengo un pequeño desnivel, y eso me ayuda a que quede desnivelado el acero de cimentación. Sí se puede usar, sí aporta, sí da un poco más de rigidez, me ayuda a, ¿cómo le podría yo? Me ayuda a que la carga se pueda distribuir mejor en el suelo dependiendo cómo lo coloque, cómo lo ubique, pero mucho cuidado con el nivel. No sé si voy contestando, Herbert, ahí con esto. Yo creo que esto sale de una cuestión de práctica de campo. Importante la pregunta. Muy bien, de acuerdo. Entonces veamos aquí la longitud de desarrollo. Vamos ahora a la pregunta. Miren, todo esto para llegar a la pregunta. Columnas. Vigas, perdone. Fíjense que aquí entonces ya podemos ir viendo el acero de las vigas unido a las columnas. Vemos que por ejemplo aquí yo puedo hacer nudos. Vemos que por ejemplo a veces puedo doblar un poco el acero y seguir la longitud de desarrollo, mire. Por ejemplo aquí se ve que solo le hicieron un doblecito, como que solo está unido acá. Pero eso no quiere decir que en algún momento yo pueda tomar esta varilla de aquí para acá, diámetro de doblado, y lo pueda desarrollar, ¿sí? Alguna otra de estas, diámetro de doblado, por ejemplo, lo pueda desarrollar. Entonces recuerden aquí su diámetro de doblado. Y aquí la longitud de desarrollo, ¿sí? Tengo que desarrollar esto, ¿sí? En su momento vea que estoy uniendo un acero con otro, ¿verdad? Tal vez este no era el mejor detalle, ¿sí? Tal vez no era el mejor detalle. Pero si vemos también en su momento aquí, este acero lo estoy anidando en la columna. Vemos que aquí este acero está pasando entre el acero de la columna. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos en la clase anterior, esto sería la cama superior. Voy a utilizar un marcador que tenga más tinta, perdone. Esto sería, este acero de acá es la cama superior, este acero de acá la cama inferior. ¿Qué más habíamos dicho? Que de esta longitud de aquí para acá, si esta es la longitud, ¿sí? Los bastones negativos de aquí para acá, 1/3 de la luz. ¿Sí? La cantidad de acero la tengo que ya sea que haga 3, 4 varillas, digamos que está aquí, digamos esta cuestión, puedo colocar aquí esto. Si coloco por ejemplo 2 varillas para los bastones de negativos, ¿sí? Para el momento negativo. Puedo colocar 4, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, el centro es doble, ¿sí? Por ejemplo que aquí solo necesito 2.
Aquí lo tenemos. Claro, de aquí para acá, mi diámetro de doblado y mi longitud de desarrollo, ¿sí? Otra vez aquí, diámetro, perdón, no se ve. Diámetro de doblado más longitud de desarrollo. Muy bien, y el acero positivo, digamos que solo era un bastón, lo voy a colocar en la parte del centro. Tengo que tener simetría respecto a la sección. Y habíamos comentado que esto va a ser un medio de la luz. ¿Sí? Bueno, a esto en su momento tengo que agregarle longitud de desarrollo. Algunos le pueden agregar incluso esto, longitud de desarrollo. Si considera que es suficiente, pues está bien con que lo deje aquí. Pero se da cuenta, hay cierto traslape. Entonces, ojo, digamos, estoy empezando los bastones negativos. ¿Dónde los empiezo? Los empiezo a partir de los aceros de las columnas, ¿sí? Entonces, ese detalle es importante. Y ahora, estos sí los tengo que colocar en el centro. Diríamos que, ok, está bien esto, pero ¿cómo lo voy a sujetar? Lo que sí le puede incrementar aquí, ahí sí, lo que habíamos hablado hace unos instantes, la longitud de desarrollo de aquí para acá. Incrementamos un poquito, que es la longitud de desarrollo, ¿sí? Diríamos de ambos lados de este bastón central. Aquí longitud de desarrollo la tengo que amarrar al acero de columnas. Aquí la longitud de desarrollo un poquito más para garantizar que me funcione este bastón de acero positivo. Bueno, ese detalle es importante. Otra cosa con esto, antes de ver si hay alguna pregunta, antes de esto, detallito con esto. Vamos a ver aquí. Generalmente el acero de viga, hay que pensar en una simetría respecto a un eje vertical. Hay que hacer un eje simétrico. Vean, el concreto tiene que cubrir toda la viga. Eje simétrico, ¿qué significa respecto a esto? Que por ejemplo vemos aquí tengo 1, 2, tengo por ejemplo 3 varillas. De forma simétrica se da respecto al eje que tengo aquí. Si necesitara por ejemplo 4 varillas, ¿qué tengo que hacer? Pues veamos, juguemos un poquito con esto. Si esta es mi sección de concreto, aquí está mi estribo. Si necesito 3 varillas, por ejemplo, respecto al eje, pongámoslo ahora con azul. Voy a colocar una varilla, 2 varillas, 3 varillas. Si necesito 2, pues obviamente las 2 las voy a colocar acá. Si necesitara 4, 2 arreglos. Una, dejo estas 2 y coloco 2 en el centro. O, otro arreglo, el que sea más fácil, voy a colocar 2, 2. ¿Sí? Si necesitara 5 varillas, ya voy a borrar esto. 5 varillas, puedo hacer por ejemplo 1, 2, 3 varillas. 1, 2, 3, 4, 5 varillas. O 1, 2, 3, 4, 5 varillas. Siempre voy a manejar el eje simétrico para la colocación de este acero. Bueno, ese detalle es importante, porque obviamente estoy pensando aquí el eje de la carga gravitacional. Entonces vemos entonces que ese detalle sí lo teníamos
en la imagen anterior. Por ejemplo, lo vemos aquí. ¿Sí? Igual, acero de la cama inferior, acero de la cama superior, ¿sí? Y bueno, vemos aquí, pues ya no se alcanza a ver con tanto acero, digamos. Ojo, tengo que ajustar, por ejemplo, la sección de viga con la de columna. Veo aquí, por ejemplo, se ve que tengo una enorme columnota, pero aquí sale una viga un poco de menor base. Miren, tengo esta distancia aquí para la columna, mientras que la viga es un poco más chiquitita. Entonces tengo que centrar el acero respecto a la cara de la columna, ¿sí? Vemos igual acá, aquí posiblemente la columna esta, mire, su base es similar a esta dimensional de la columna. Entonces casi van a quedar iguales, digamos. El ancho de la columna va a coincidir con el ancho de la viga, pero aquí no, mire. Aquí la viga es mucho más, la columna, perdón, es mucho más ancha aquí que la viga. Entonces tengo que centrar la sección de viga respecto a esta longitud o este lado de la columna. Bueno, ¿vamos bien con esto? No sé si esto ayuda un poco a la pregunta de la clase anterior. Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Le ayuda? Muy bien. Sí. Va, ojo con eso. No, miren, a la larga, pues no digamos que bueno, estamos en fase de aprendizaje. Miren, igual acá no se preocupe, en algún momento aquí tenemos un cruce de columnas, ¿sí? A veces puede que sí, digamos, tengo dos columnas, ¿ah? Claro, la columna de mayor peralte, de mayor altura, es la que generalmente va a verse un poquito más baja que la de menor peralte. Y por lógica, cuando tenga un cruce de vigas, no son columnas, un cruce de vigas, perdone, las vigas más altas, digamos, siempre se van a tener que ver más bajas que las vigas más pequeñas. Y por lógica, la viga de mayor capacidad va a cargar a la viga de menor capacidad. Quiere decir que si tuviéramos, por ejemplo, una viga, digámoslo así, de... ¿qué se me ocurre? Que tuviéramos una viga, por ejemplo, de... Vamos a ver cómo le hacemos aquí. Tengo esta viga, por ejemplo. Y en algún momento viene una viguita más chiquitita. Así me tendría que quedar. Aquí estaría la viguita pequeña. ¿Sí? Aquí estaría la viguita pequeña, ¿sí? Aquí estaría la viguita grande. La viga grande va para acá, ¿verdad? Aquí se cruzaron, miren. Aquí se cruzaron estas vigas. Aquí se cruzaron estas vigas. Lo que tienen que coincidir las vigas es la parte superior, ¿sí? Digamos, indistintamente del tamaño de viga, esta parte de acá de las vigas, ojo, es lo que tiene que coincidir en este plano. Viéndolo así, entonces, quiere decir que vamos a tratar de centrarlo, perdón, ya lo descentré. Viéndolo así, entonces, el chiste es este, ¿verdad? Voy a ver aquí que la viga más alta me va a quedar más baja, mientras que la viga más pequeñita me va a quedar más alta, ¿sí? Ese detalle también es importante. Digamos, la parte superior de ambas vigas son las que tienen que quedar en el mismo plano. Una va a quedar más abajo y otra va a quedar un poco más arriba. Ese es otro detalle importante. Quiere decir que la viga grande
es la que carga la viga pequeña, ¿sí? Bueno, vamos a revisar algunas cositas de la presentación aquí, algunas otras ideas que se me ocurrían en base a la pregunta, tratando de anticiparme un poco a este tema. Entonces sí, importante la unión viga-columna. Miren, por ejemplo, aquí está el encofrado de una, el encofrado, la formaleta, y aquí va la otra, ¿sí? Aquí está la columna, ¿sí? Entonces mucho cuidado, digamos, con esa unión, ¿verdad? Precisamente aquí es donde tengo que tener cuidado con el diámetro del piedrín. Si regresamos a diseño de mezclas, ahorita voy a ver la pregunta que tengo en el chat. Si regresamos a diseño de mezclas, un tamaño de piedrín inapropiado, seguro que se va a quedar trabado ahí. Entonces, póngale atención a esos detalles. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Oigamos. Una pregunta. ¿Cuál es la longitud máxima de una viga de concreto? La longitud máxima. Recuérdense que para contestar esa pregunta en el manualito de clase tenemos unas notitas del libro de Nahui, más o menos la página 21-22. La pregunta esta, digamos, lo tiene así. Si por ejemplo me dice que esto es la base de mi sección, aquí está mi sección de columna, de viga, perdón, sigo con columna, está mi sección de viga. Entonces dice que esta base al menos la longitud dividido entre 50. O sea que en teoría yo puedo tener las vigas que yo necesite, ¿sí? Como que no hay mucho límite en eso, pero se acuerda que al menos esta base tiene que ser la longitud de esa viga, el claro, la luz de esa viga dividido 50. Mientras más luz, más sección, y mientras más sección, mayor peso. Eso sería lo que podría dar como una respuesta a su pregunta, ¿sí? Entonces, claro, en algún momento el problema es que ya vigas con mucha longitud, ¿cuál es el problema? Pues una gran carga muerta, pues. Y todo lo que eso implica en el cálculo estructural. Si soy capaz de resolver eso desde el punto de vista estructural, enhorabuena, ¿sí? Pero ahí sí va a depender mucho de la habilidad de uno de ingeniero. Eso es lo que yo podría dar como respuesta. No sé si contesto la pregunta al menos parcialmente con esto. Sí, gracias, Inge. Muy bien, qué bueno queda. Lo que quiero comentar es algo. Fíjense una cosa, si alguno de ustedes alguna vez tiene la oportunidad de ir a ver esto, bueno, ahorita el problema de pandemia, y después, por ejemplo, cuestión de ahorro, vaya a ver alguno de ustedes el famoso domo de, digamos, de la catedral esta, de una ciudad como Florencia, Italia. ¿Qué pasa con esa ciudad? Bueno, fíjense que ahí hay un personaje, para algunos es un genio escurridizo, porque a nivel de trabajo de ingeniería civil hizo algo que en esa época se consideraba imposible. Nadie había resuelto un problema como resuelve en este caso un personaje como Brunelleschi. ¿Y qué pasa con él? ¿Qué pasa con este personaje? Resulta que cada vez hicieron la planta, el esquema de la catedral de esta ciudad de Florencia,
Resultó una catedral enorme y había que hacer un domo, una cúpula, ¿sí? ¿Y cuál era el problema? Que esa cúpula se tenía que empezar a construir más o menos 45 o 50 metros desde el nivel del suelo, sobre muros de mampostería, sí. Pero primera cosa, ¿cómo subo el material? 45 metros de nivel del suelo. No había grúas como conocemos hoy. Primer problema. Y después, resulta que esa cúpula con un diámetro de 45 metros, imagínense, ¿cómo voy a hacer una bóveda de mampostería que aguante eso? A la larga, para muchos, un problema que no tenía solución, ¿sí? Hasta que aparece este personaje. En esencia, lo que él hace es dos cúpulas, una anidada dentro de otra, pero una de las cosas más curiosas es la forma en que pone los ladrillos. Los ladrillos los pone de tal forma que cada cierta cantidad de ladrillos los ponía cruzados para que sirvieran de cuña, algo que se conoce como espina de pez. Bueno, ¿a qué voy con toda esta situación? Voy que en algún momento el ingenio con la forma de manejar el acero, de pensar en el concreto, de pensar en esos pequeños detalles a la hora de hacer esto. Entonces veamos acá, si yo construyera esta viga en una fábrica, y aquí entro a tecnología de concreto, diríamos que en la fábrica se va a hacer el armado de acero, se va a fundir el concreto de la viga, solo voy a dejar las longitudes, estas como digamos de aquí para acá, las longitudes de desarrollo para el anclaje. Cuando hago esto, tecnología de concreto post-tensionado. ¿Por qué es post-tensionado? Tengo que ir con una grúa, con un camión, con un polipasto, tengo que llevar la grúa prefabricada al lugar, subirla a su lugar, y ya que está ahí, tenso el acero. Pero el concreto ya lo coloqué en la fábrica. Bueno, ¿y por qué hago eso? ¿No sería más sensato? Mejor llevo todo el acero, pesa menos, ir colocando parte por parte, ¿sí? ¿No creen que sería mejor? Voy colocando acero por acero, me llevo por grupo las varillas, después llevo los materiales por concreto, hago el concreto en el lugar del proyecto, de donde se va a hacer las vigas o la viga, después lo fundo y... ¿Pero por qué construyo la viga en una planta de concreto, en una planta especializada de prefabricado? ¿Cuánto me implica el transporte, ¿sí? Llevar esa bigota ya hecha con el concreto ya ubicado en el lugar. Lo que usted gana ahí, a pesar de todo eso, es que, por ejemplo, si se funde la viga y al ser en una instalación de temperatura y tiempo controlado, en lugar de tener su viga funcionando en un mes, posiblemente le están entregando ese producto en 8 días. ¿Sí? Se ahorró 3 semanas en el cronograma de ejecución. Y si en algún momento el precio lo justifica, pues trabajo con prefabricado. ¿Sí? ¿O qué más puedo hacer? Puedo mandar a hacer las vigas en lo que estoy terminando la instalación donde las voy a colocar. ¿Sí? Tengo mi cronograma. Muy bien, justo terminé, digamos, las columnas y las bases. Señor ingeniero, ya tenemos sus vigas. ¿A dónde se las llevamos? ¿O usted las manda a traer? Bueno, diríamos que con el cronograma ya implica que esto de una vez es de irlo a colocar. No es aquello que voy a colocar el acero, hacer el armado, después llevo el concreto y esperar un mes que funda eso. No, de una vez en ese mismo día me ahorré un mes en el cronograma. Eso es lo que gano mucho con el post-tensionado. Y es un prefabricado, y estoy hablando de post-tensionado. ¿Por qué post? Porque después de que fragó este concreto, yo voy a tensar el acero
cuando coloque esa viga en el lugar. No sé si está clara esa idea. ¿Algún comentario con esto? Ingeniero, ¿y cómo es que se tensa la viga ya en la obra? Diríamos que, bueno, primero tengo que ubicarla bien. Implica que tengo que, con las longitudes de desarrollo, tengo que amarrarla muy bien de un lado, ¿sí? Tiene que estar bien anclada. Del otro lado, pues ahí sí tengo que tener equipo hidráulico para empezar a tensar las vigas, ¿sí? Voy tensando hasta que la llego a su lugar. Al momento en que llego al lugar, pues sí, ya tengo que ver la forma de sujetar ese acero. ¿Cómo voy a sujetar ese acero tensionado? O sea, tengo el gato hidráulico, tensioné el acero, y ahora ¿cómo lo dejo en su lugar? Sería la pregunta. Obviamente ahí no voy a utilizar alambre de amarre. Tengo que tener equipo de soldadura. Entonces, tensé con el gato hidráulico, las varillas en su lugar, aplico soldadura, ya que está eso debidamente con su soldadura, ya puedo quitar el gato hidráulico. Es la forma más sencilla que se me ocurre para colocar eso en su lugar. No sé si vamos bien con eso. Sí, ingeniero. Un ejemplo clásico aquí de Guatemala. Bueno, tal vez usted no había nacido mediados de los años 90. Bueno, eso lo recuerdo porque era en mi época de estudiante de ingeniería civil. El puente del Incienso de Ciudad de Guatemala, en el periférico, ya por el tiempo, voy a utilizar un pequeño cable, ya por el tiempo, la parte central del puente tenía un poco de catenaria. ¿Y qué hacemos? Porque si eso sigue así, de repente en algún momento esto puede colapsar. ¿Qué hacer? ¿Tiramos ese puente y lo hacemos todo de nuevo? Bueno, una posibilidad, ¿eh? Si tengo el dinero. La cuestión es, bueno, cierro ese puente 6 meses, ¿para dónde tiro el tránsito? ¿Sí? Un poco la molestia, tal vez aquí, perdón si soy muy crítico, un poco la molestia a veces aquí en Quetzaltenango, que cada vez reparando más y más calles, está bien la reparación de las calles, fabuloso, queda muy bonito, pero mucho tiempo se cierran ciertas vías y después es un embudo de tránsito que Dios nos ayude, ¿sí? ¿Qué se hizo en ese puente? Bueno, resulta que como la parte central de ese puente estaba aquí, al chequear plano se vio que las bases eran lo suficientemente fuertes para colocar vigas prefabricadas para trabajar pretensionado. ¿Y cuál era la idea? ¿Cuál era la idea? Algunos ya se imaginarán lo que voy a hacer ahí. Vamos a ver si lo puedo hacer de esta forma. Muy bien, mi puente era esto. Entre las bases centrales voy a agregar vigas prefabricadas. Y al momento en que estas vigas entren en contacto con la parte inferior de las vigas originales del puente, voy a tensar estas vigas de abajo para tratar de regresar el puente a su lugar. Eso fue lo que se hizo ahí. Imagínese usted. O sea, regresemos, vea la idea, una idea muy bonita, por cierto. La curvatura del puente ya después de varios años, 20, 25 años después, ¿eh? ¿Cómo hago para que regrese a su horizontalidad lo más que se pueda? Bueno, revisamos las bases donde van, o sea, las bases son mis manos, digamos las columnotas de base, que son unas columnotas enormes, son unos marcos enormes, bueno, me aguantan unas vigas extra. Bueno, ¿qué tal sería entonces si coloco vigas prefabricadas a la medida, hechas a la medida? Aquí está el puente, la base, las vigas originales, agregamos estas de abajo, estas de prefabricado, ¿sí?
entraron en contacto las dos vigas y ahora ¿qué? El momento crítico de la verdad, cuando estas vigas de abajo, las nuevas, las tense, tendrían que ayudarme a levantar lo del centro. Eso fue lo que se hizo ahí. O sea, tiene pros y contras, por supuesto, como cualquier cosa, pero sí ayudó a reparar esa curva de la parte central del puente del incienso. Entonces, tengo que, digamos, con la misma soldadura, tengo que ajustar muy bien las varillas de un lado, un gato hidráulico del otro lado, tenso las varillas, soldadura, y después puedo retirar el gato hidráulico. Ahora, por supuesto, tengo que calcular muy bien mi soldadura. Esa también es otra cosa, es otra parte del proyecto, ¿sí? No es que nada más así al sentimiento, no, hay que calcular, digamos, el calibre de, si es soldadura de aporte, el calibre, digamos, del electrodo, ¿sí? El esfuerzo de trabajo del electrodo, y dependiendo de eso, no voy a utilizar cualquier equipo, tengo que utilizar un equipo de soldadura con la potencia adecuada al electrodo, ¿sí? No sé si eso ayuda. Bueno, por tiempo, yo creo que interesante la clase de hoy, viendo las preguntas, enhorabuena, quiere decir que vamos avanzando con esto, vamos respondiendo aún con estos, con, digamos, con las limitantes de la herramienta y del profesor, pues haciendo el intento de ir resolviendo este tipo de asuntos que creo que es pertinente para seguir el cálculo numérico y tener mejor idea de qué es lo que estamos calculando y qué es lo que se está haciendo. No sé, ¿algún comentario final? Estoy llegando a las 7:30. Muy bien, entonces yo les deseo una feliz noche. Muchas gracias por la atención. Y feliz cena si así es, y con permiso. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche.